Hola, respondamos el siguiente reactivo. De acuerdo con el desarrollo histórico de la tabla periódica, la clasificación de los elementos se desarrolló a través de ciertos criterios que contemplan la siguiente secuencia. Bien, para responder el reactivo tenemos que conocer algunos personajes y sus aportaciones al desarrollo de la tabla periódica y por supuesto al padre de la tabla periódica, Dmitri Ivanovich Mendeleev. Empezaremos con Jacob Berzelius, un químico y médico sueco, contemporáneo de John Dalton, Antoine Lavoisier y Robert Boyle. Berzelius es quien clasificó a los elementos en metales y no metales. Entonces vamos a anotar a Berzelius, que clasificó en metales y no metales. Esto ya es diferenciar a los elementos por sus propiedades. Los metales tenían unas propiedades específicas para la conductancia térmica, la conductancia de electricidad, puntos de fusión y punto de ebullición, propiedades tanto físicas como químicas diferentes a los no metales. Y estas diferencias ya se estaban haciendo notorias al momento de encontrar elementos. Entonces, Berzelius hizo esta clasificación por propiedades físicas y químicas en metales y no metales. De esta forma ya podríamos intuir que estamos considerando propiedades físicas y químicas como la primera parte del desarrollo histórico de la tabla periódica. Luego tenemos a Dmitri Ivanovich Mendeleev, o algunos profesores prefieren llamarle Mendeleev. Es el padre de la tabla periódica, porque fue el primero en crear una tabla periódica corta. Del mismo modo, ordenó los elementos según sus masas atómicas. Entonces tenemos aquí a Dmitri, y en español es escrito de esta forma: Mendeleev. Mendeleev. En ruso es Mendeleev. Entonces, padre de la tabla periódica y orden de elementos, orden según sus masas atómicas relativas, sus masas atómicas relativas, sus masas atómicas. Entonces aquí tenemos el siguiente punto que surgió después de Berzelius. Posteriormente aparecieron Dobereiner, que principalmente agrupó los elementos en tríadas. De 3 en 3, y esto se llaman tríadas. Y luego Newlands, que agrupa de 7 en 7, agrupó elementos de 7 en 7, pero estos se conocen como octavas. Son de 7 en 7, pero son octavas. Posteriormente tenemos a Henry Moseley. Henry Moseley, quien ordena los elementos según su número atómico. El número atómico por lo regular tiene nomenclatura o le ponen Na o Z. Entonces, aquí es el orden según su número
atómico. Experimentando con rayos X, y así establece que los números atómicos determinan las propiedades de los elementos químicos. Y bueno, ya posteriormente tendríamos a Alfred Werner. Alfred Werner, quien diseñó la actual tabla periódica basándose en la ley de Henry Moseley, según los cuales los elementos se ordenan en forma creciente al número atómico y bueno, se organizan en 7 periodos, en 18 columnas y 16 grupos. En estos 16 grupos está el 8A y 8B. Entonces, de esta forma podemos ver que el siguiente desarrollo histórico para la tabla periódica fue el número atómico con Henry Moseley. Entonces, de esta forma ya podríamos seleccionar esta respuesta.